El cristianismo como sistema religioso se ha dividido en muchas denominaciones que creen enseñar la verdad y cada denominación presume ser seguidor del Mesías. Podrías preguntarle a un sacerdote católico, a un obispo anglicano, a un pastor pentecostal y todos te dirán que son seguidores del Mesías y por lo tanto se consideran cristianos. El problema es que cada denominación tiene diferentes interpretaciones o enseñanzas sobre lo que significa ser un seguidor. ¿Acaso cualquier organización que afirme ser una organización cristiana la podemos considerar como una iglesia verdadera? ¿Una iglesia que sigue los pasos del Mesías? Es importante conocer realmente ¿qué significa ser un seguidor del Mesías para saber si estamos ejerciendo nuestra fe de forma correcta y escritural? Ya que el día de hoy existe una gran cantidad de denominaciones que enseñan doctrinas diferentes sobre las Escrituras, sobre los mandamientos y sobre la identidad del Mesías. Así que vamos a descubrir en esta lección qué significa ser un seguidor del Mesías. Bienvenido a la quinta lección del curso Introducción a la Torá. Comencemos. El investigador religioso David B. Barrett viajó durante 14 años a 212 países recolectando información sobre todas las denominaciones del cristianismo. En 1982 publicó la Enciclopedia Cristiana Mundial, donde determinó las diferentes denominaciones existentes para ese año. Él contó 20.800 denominaciones en 1982. Luego, tras 10 años de investigación, se publica una nueva edición de la enciclopedia en el año 2001, donde el número fue actualizado a 33.820 denominaciones. Y en su tercera edición, publicado en el año 2019, se cuenta con un total de 45.000 denominaciones diferentes. Esto significa que tenemos 45.000 maneras de interpretar lo que significa ser un seguidor del Mesías Yeshua. Hay muchas denominaciones compitiendo entre sí, cada una insistiendo que su interpretación de la Biblia es la correcta. Esto genera confusión entre millones de personas honestas que quieren conocer al Mesías y conocer cuál es la correcta voluntad de nuestro Creador. Lo único que puede ayudarnos a encontrar el camino correcto sobre la voluntad de Adonai es seguir el ejemplo y las enseñanzas del Mesías Yeshua conforme a las Escrituras. Juan 14:6. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos convertirnos en un verdadero seguidor del Mesías Yeshua, lo que significa comprender qué enseñó sobre la voluntad de Adonai. El Mesías nunca enseñó algo diferente a la voluntad del Eterno, que está establecida en el Tanaj o Antiguo Testamento. Yeshua es el profeta anunciado por Moisés en la Torá, como él mismo lo afirmó. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Sabemos que Moisés escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se conoce como Torá. Por lo tanto, dice Yeshua que Moisés escribió de él en la Torá. Estas palabras no hacen referencia a un pasaje en específico, puesto que la profecía mesiánica está presente en toda la Torá, pero sin duda hay un pasaje profético muy claro acerca de Yeshua y está en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esta es una profecía sobre el Mesías Yeshua que nos dice que vendrá en medio de sus hermanos, que quiere decir que será parte de Israel. Dice que será como Moisés, esto habla de su humildad, y lo más importante, dice que Adonai pondrá sus palabras en la boca de este profeta. Cuando hablamos de las palabras de Adonai, se refiere a su Torá, es decir, las instrucciones, enseñanzas y dirección que el Eterno le dio a Moisés y le pidió que las plasmara por escrito. Éxodo 34:27. Y dijo Adonai a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Si la palabra de Adonai fue escrita por Moisés en la Torá, esto quiere decir que el Mesías no vino a enseñar algo diferente a la Torá, que es la palabra del Eterno. Yeshua confirma esta verdad en Juan 12:49.
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto nos confirma que Yeshua vino a enseñar la Torá. ¿Y qué es la Torá? Hemos definido que la Torá es el conjunto de instrucciones del Creador o enseñanzas que tienen la intención de dar dirección a la vida del hombre, para que logre perfeccionarse, madurar y vivir en bienestar, según la voluntad de Adonai. Es decir, la Torá es la palabra de Elohim. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Yeshua a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Analicemos las palabras de Yeshua. Para ser libres necesitamos conocer la verdad. Para conocer la verdad debemos ser discípulos. Para ser discípulos debemos permanecer en su palabra. Y su palabra es la voluntad de Adonai, que es la Torá. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yeshua el Mesías enseñó Torá. Dice que no habló por su propia cuenta, sino que habló las palabras del Padre. Esto quiere decir que hay una relación estrecha entre ser discípulo de Yeshua, seguidor de Yeshua, y la Torá. La razón de por qué existe tanta división dentro del cristianismo es porque no se ha comprendido esta importante verdad, que la Torá de Adonai está vigente para nosotros los creyentes y que es el estándar principal de lo que significa ser un seguidor del Mesías Yeshua. Cada vez que la iglesia rechaza la Torá, se aleja de la verdad, se aleja de la palabra de Adonai, y por ello surgen nuevas denominaciones, con interpretaciones distorsionadas de la Biblia, lo cual no es la voluntad de Elohim. Juan 17, 20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para lograr la perfecta unidad con nuestro Mesías es necesario regresar a la raíz de nuestra fe, regresar a las Escrituras y analizar lo que el Mesías Yeshua enseñó sobre la Torá, y descubrir lo que realmente significa ser un seguidor del Mesías, un verdadero mesiánico, un verdadero cristiano, un verdadero meshiachim, un verdadero notzri. Ser un seguidor del Mesías está asociado a la palabra cristiano. Esta palabra viene del griego cristianos, que se puede traducir como seguidor de Cristo, perteneciente a Cristo o Cristo pequeño, entendiéndose que la palabra Christos es la palabra que se usó en el griego para traducir Mashiach, que significa ungido. El término cristiano en hebreo sería la palabra Meshiachim, cuya mejor traducción sería mesiánicos. Un seguidor del Mesías Yeshua sería considerado mesiánico. Cristiano es un término que claramente se utiliza en 3 versículos como una referencia a los primeros creyentes en el Mesías Yeshua. La primera aparición de la palabra cristianos está en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristianos es un apodo inventado por los gentiles de Antioquía que, al desconocer hebreo, tomaron el título griego Cristo como nombre propio y lo utilizaron como un término para identificar a los creyentes en el Mesías de forma despectiva. Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas».
A pesar de ser un término de origen despectivo, se convirtió en un término de honor y orgullo por el gran significado que representa ser un seguidor del Mesías Yeshua. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por ello. Eventualmente, a los primeros creyentes del Mesías Yeshua se les conoció con otros nombres, como los Galileos. También Pablo les llamaba los santos. Entre los mismos creyentes se denominaban el camino, y entre los judíos el término que utilizaban es Notzrim, que se tradujo como nazarenos. Esto como referencia a Yeshua, que era llamado el Nazareno. En el Brit Hadashah, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hay un evento donde Pablo es llevado a juicio ante el gobernador Félix, acusado falsamente por el sumo sacerdote Ananías, por ancianos judíos y por un fiscal llamado Tértulo. Ellos presentaron falsas acusaciones contra Pablo e identificaron a sus discípulos como los nazarenos. Hechos 24, 5 y 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos fue como se les conoció a los creyentes en el Mesías Yeshua que fueron enseñados o dirigidos por Pablo. Estos nazarenos, enseñados por Pablo, creían en el Mesías Yeshua, pero también seguían guardando los mandamientos de la Torá, ya que Pablo nunca enseñó a quebrantar la Torá a los nuevos creyentes de origen gentil y de origen judío. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Aquí Pablo está confirmando que nunca dejó de creer en la Torá. Eso implica que siguió sirviendo a Elohim guardando los mandamientos de Adonai. Esto incluye el Shabbat, incluye comer de forma limpia y bíblica, siguieron guardando las fiestas de Adonai, así vivió el Mesías, así vivió Pablo y así enseñó a sus discípulos a llevar la misma forma de vida. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Pablo enseñó la obediencia a la Torá a todos aquellos que se convertían en creyentes en el Mesías Yeshua en el primer siglo y fueron llamados nazarenos. De hecho, existe evidencia histórica de que los nazarenos siguieron sirviendo a Elohim guardando la Torá. Epifanio, un obispo considerado padre de la Iglesia, en el año 375 escribió en su libro llamado Panarión una descripción acerca de los nazarenos y su doctrina. Panarión 6:7. Así también, los santos discípulos del Mesías se llamaban a sí mismos discípulos de Yeshua, como en verdad lo eran. Se llamaban nazarenos por el Mesías, ya que a nuestro Señor Yeshua se le llamaba a sí mismo el Nazareno, como dicen los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles. A continuación, Epifanio describe la doctrina de los nazarenos. Panarión 7:2. No solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como lo hacen los judíos, porque ellos no repudian toda la Torá, los profetas y los libros de los judíos que ellos mismos llaman escritos. No tienen opiniones diferentes, sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la Torá y como los judíos, excepto que son creyentes en el Mesías Yeshua. Aquí Epifanio registra que los nazarenos guardaban la Torá y que eran diferentes a los judíos porque creían en el Mesías Yeshua. Panarión 7, 3 y 4. Porque reconocen la resurrección de los muertos y que todas las cosas han sido creadas por Elohim, y declaran que Elohim es uno y que su Hijo es Yeshua el Mesías. Están perfectamente versados en la lengua hebrea porque toda la Torá, los profetas y los así llamados escritos se leen en hebreo entre ellos. Este grupo llamado los nazarenos creían en Yeshua y guardaban la Torá, que conocemos como la ley, y esto es congruente con lo que Pablo enseñaba. Hechos 24:14. En palabras de Pablo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
La creencia de Pablo sobre la Torá y la resurrección coincide con la descripción que Epifanio hace sobre los nazarenos. Panarión 7:5. Ellos son diferentes de los judíos y diferentes de los cristianos, solo en los siguientes aspectos. No están de acuerdo con los judíos debido a su creencia en el Mesías, pero no están de acuerdo con los cristianos porque todavía están encadenados por la Torá. Obviamente Epifanio utiliza la palabra encadenados porque él es cristiano y hay un prejuicio hacia este grupo llamados nazarenos y un prejuicio hacia la Torá. Pero esta es evidencia histórica de que los nazarenos, que son los primeros creyentes en el Mesías, también guardaron los mandamientos de la Torá. Lamentablemente, el remanente de los primeros cristianos llamados nazarenos se perdió su rastro en el tiempo y fue una corriente que se debilitó ante el crecimiento de otra corriente dentro del cristianismo, influida por la filosofía griega y el paganismo romano. Esta corriente fue moldeada por filósofos griegos que se incorporaron a las filas del cristianismo como sus nuevos líderes. Su doctrina cobró fuerza y asumió el control dentro del cristianismo, formándose así la doctrina cristiana que conocemos hoy, estableciendo un sacerdocio extraño, no legítimo bíblicamente, llamado el sacerdocio católico romano, y que posteriormente se convertiría en el cristianismo protestante. La pregunta es, ¿por qué Pablo y los discípulos de Pablo, llamados los nazarenos, siguieron guardando la Torá como creyentes en el Mesías Yeshua? La respuesta es porque el Mesías Yeshua así lo enseñó. Yeshua siempre enseñó la obediencia a la Torá, como lo vamos a demostrar con sus propias palabras. ¿Qué enseñó Yeshua sobre la Torá? Vamos a revisar 3 pasajes que son clave para comprender la postura que Yeshua tenía respecto a la Torá. Recordemos que él fue el profeta prometido en Deuteronomio 18 y que nunca enseñaría algo diferente a lo que fue establecido en la Torá. El primer pasaje clave lo tenemos en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra para abrogar es katalúo, que significa derribar, deshacer o destruir. Quiere decir que no vino para deshacer o destruir la Torá, sino que vino para cumplir. La palabra para cumplir es la palabra griega plerú, que significa ejercer, verificar, completar o rellenar. Esto nos enseña que Yeshua cumplió en obediencia a la Torá ejerciendo los mandamientos de Adonai. Y si nos consideramos sus seguidores, debemos pensar de la misma manera. No debemos abrogar la Torá, sino ejercerla como lo hizo el Mesías Yeshua. Eso fue lo que aprendieron los primeros creyentes llamados nazarenos o notzrim. Las siguientes palabras de Yeshua nos confirman que la Torá sigue vigente. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Aquí, cuando Yeshua menciona que no pasará ni una jota, se refiere a la letra más pequeña del hebreo, que es la letra yud, y dice también que no pasará ni siquiera una tilde, que es cualquier trazo pequeño de la Torá. Así que debemos entender que nada de la Torá dejará de estar vigente hasta que todo se haya cumplido. Dice que la Torá no pasará hasta que todas las profecías se cumplan, y faltan profecías por cumplirse, como el regreso del Mesías, también el juicio de las naciones, la resurrección de los justos, el establecimiento del reino de Elohim, la restauración de todas las cosas. Estas son profecías de eventos futuros que culminarán cuando los cielos y la tierra sean hechos nuevos. Pedro, uno de los discípulos, sabía que este evento sucedería. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este evento es el evento que anunciará que todas las profecías se habrán cumplido, y está registrado al final de la Biblia, en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este evento llamado Nuevos Cielos y Nueva Tierra no se ha cumplido aún, por lo que Yeshua está enseñando que la Torá sigue vigente hasta hoy. Seguirá vigente mientras continúen estos cielos y esta tierra. Por eso menciona las siguientes palabras. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua siempre enseñó la obediencia a la Torá, y estas palabras lo demuestran. Yeshua menciona en este pasaje dos grupos de personas. Un grupo de personas que quebrantarán desde el más pequeño de los mandamientos y enseñarán a otros a quebrantar los mandamientos. Estos son aquellos que no comprendieron que la Torá sigue vigente, incluso interpretan que Yeshua vino a abrogar la Torá. Estos serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Sin embargo, aún este grupo entrará en el reino ya que guardó parcialmente la Torá. Sin embargo, hay otro grupo, los que comprendieron que Él no vino a abrogar la Torá sino a cumplirla, y que la Torá sigue vigente. En consecuencia, enseñan y guardan los mandamientos. Estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Es muy importante que como creyentes en el Mesías Yeshua comprendamos que la forma como decidamos ejercer nuestra fe en esta vida tendrá un impacto en la eternidad. Si realmente aspiramos a ser llamados grandes en el reino de los cielos, deberíamos estar enseñando y guardando los mandamientos de Adonai. Vamos a revisar otro pasaje que es clave para conocer lo que Yeshua enseñó respecto a la Torá. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice Yeshua que para entrar en el reino de los cielos debemos hacer algo, hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es una idea abstracta que dependa de cada persona, no es una corazonada o dejar las cosas al destino como lo enseña el sistema religioso. La voluntad del Padre la encontramos en la Torá y está por escrito. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La voluntad de Adonai es que lo amemos por medio de la obediencia a sus mandamientos. También vemos cuál es su voluntad y la promesa de vida en Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Así que Yeshua está enseñando la importancia de la obediencia a los mandamientos de la Torá. Dice que el que hace la voluntad de su Padre es el que entrará en el reino de los cielos. Y continúa diciendo, en Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Yeshua está hablando de personas que llaman al Mesías Señor, que ejercen un tipo de doctrina donde profetizan en el nombre del Mesías, hacen milagros, echan fuera demonios, personas que creen que son seguidores del Mesías. Y es ahí donde entran las miles de denominaciones existentes que creen ser seguidores del Mesías Yeshua y enseñan en su nombre, hacen milagros, expulsan demonios y creen tener una relación con Él, pero les falta lo más importante, algo que el Mesías siempre enseñó durante su ministerio, la obediencia a la Torá. Entonces Yeshua les dice que ellos no califican para entrar en el reino de Elohim. Vamos a descubrir que no entrarán al reino de Elohim porque no guardaron la voluntad de Adonai, que es su Torá, el guardar sus mandamientos. Leamos de nuevo lo que dice Yeshua. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este grupo no entrará porque Yeshua los califica de hacedores de maldad. Veamos a profundidad qué significa ser un hacedor de maldad. La palabra que se tradujo como maldad es la palabra griega anomía. La palabra anomía es una palabra compuesta de dos palabras, el vocablo a, que significa sin o en ausencia de, y la palabra nomos.
que como recordarás es la palabra griega que se usó para traducir Torá. Nomos significa ley o significa Torá. Por lo tanto, la palabra anomía significa sin ley o significa sin Torá. También se puede traducir como violar la ley o infringir la ley, es decir, anomía significa anarquía. ¿Qué es anarquía? Un sistema que opera sin leyes. Así que Yeshua está diciendo que aquellos que no entrarán en el reino de los cielos son aquellos que, creyendo que tienen una doctrina y que tienen una relación con el Mesías, en realidad están ejerciendo su fe o su doctrina sin Torá, sin la voluntad de Adonai. A este grupo, cuando llegue el momento, Yeshua les responderá: jamás los conocí, apártense de mí los que obran sin Torá. Entonces debemos comprender que Yeshua nos dejó esta importante enseñanza. No entrarán en el reino de Elohim los que ignoren o rechacen la voluntad de Adonai, que es su Torá, que es su ley. Las denominaciones en la actualidad se han alejado de la verdadera voluntad de Adonai, ignoran, desconocen y rechazan la Torá, y sin darse cuenta están levantando una doctrina bajo un sistema de anarquía espiritual. Por lo tanto, es una prioridad para los que creemos en Yeshua experimentar nuestra fe de la manera que Yeshua nos instruye, incorporando la voluntad de Adonai, incorporando a nuestra fe la obediencia a los mandamientos de Elohim. A este grupo de personas la Biblia le llama santos, que en hebreo significa apartados o distinguidos. Apocalipsis 14:12. Esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Si tú te consideras un seguidor del Mesías, entonces tienes que cumplir con una de sus últimas instrucciones que dio antes de ser colgado en el madero. Y es el tercer pasaje clave que vamos a leer para comprender la enseñanza de Yeshua sobre la Torá. Esta instrucción la encontramos en Mateo 23, 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué razón el Mesías está instruyendo a sus discípulos que guarden y hagan todo lo que digan los fariseos y los escribas en la cátedra de Moisés? ¿Por qué dijo estas palabras si los fariseos serían los que rechazarían a Yeshua? Además de que muchas veces advirtió a sus discípulos contra la doctrina de los fariseos. Llamó a su doctrina mandamientos de hombres que invalidan los mandamientos de Elohim. Incluso se refirió a esta doctrina como hipocresía. Leamos de nuevo para comprender esto. Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Debemos prestar atención sobre lo que Yeshua estaba señalando, que es aquello que debemos hacer y guardar. ¿Dónde está la clave para comprender esto? La clave está en la cátedra de Moisés. Esto es porque la cátedra de Moisés es el lugar donde en la sinagoga era leída y enseñada la Torá, se abría el rollo de la Torá para su lectura pública. En otras palabras, está instruyendo a sus discípulos a guardar y hacer lo que los fariseos dijeran cuando dieran lectura a la Torá de Moisés, porque se trataba de los mandamientos de Adonai, y advierte: mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos no hacían lo que la Torá establecía. Ellos crearon un sistema religioso de mandamientos de hombres que llamaron la tradición, que Yeshua denunció durante todo su ministerio. Él dijo en Mateo 7:9, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Yeshua dice que guardemos y hagamos todo lo que digan los escribas y fariseos en la cátedra de Moisés, por la simple razón de que en la cátedra de Moisés era leída y enseñada la Torá escrita. Lo que el Mesías llama hipocresía y levadura de fariseos son las normas religiosas que los hombres añadieron a la doctrina, contaminando la verdadera voluntad de Adonai que está en su Torá. Muchas doctrinas en la actualidad se han levantado por la levadura de hombres, por mandamientos añadidos, por malas interpretaciones, por filosofías y teología distorsionada. Los líderes religiosos normalmente le dicen a la gente cosas que se oponen a la verdad. Así que como seguidores del Mesías debemos cuidarnos de esa levadura, de esa corrupción doctrinal. La corrupción doctrinal ahora está presente en la actualidad a través de miles de denominaciones.
por lo que, como seguidores del Mesías, tenemos que adquirir la capacidad de distinguir lo que es mandamiento de el Eterno, que está por escrito, y separarlo de los mandamientos de hombres que son interpretación. Como creyentes y seguidores del Mesías, debemos escudriñar diligentemente las Escrituras, para así conocer la doctrina correcta que el Mesías enseñó y ejerció, la cual está basada en los mandamientos de Adonai, en su Torá. Juan 8:31-32. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la Torá, Salmos 119-142. Tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Yeshua enseñó que guardar los mandamientos de Adonai es la manera en la que nosotros mostramos nuestro amor como creyentes y la evidencia de que le conocemos. Nos promete que si somos obedientes, el Padre permanecerá en nosotros. Juan 14:23-24. Respondió Yeshua y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto quiere decir que Yeshua siempre enseñó obediencia a la Torá. En eso consiste ser un seguidor del Mesías Yeshua. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Yeshua dijo síganme, no se refirió a seguir su sombra, sino a seguir su ejemplo. Él no dijo síganme al cristianismo, no dijo síganme al judaísmo, dijo síganme a mí, lo que significa que debemos pensar, actuar y hablar como lo hizo el Mesías Yeshua, seguir su ejemplo de vida. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El objetivo de todo creyente es que sigamos el ejemplo del Mesías Yeshua para ser moldeados a su imagen y semejanza, y esto no se logra con buenas intenciones, sino que se logra con una vida ajustada a los mandamientos de Adonai. Los mandamientos son la forma como el Eterno desea construir la imagen de Yeshua en nosotros. Los mandamientos son la estructura que el hombre necesita para llevar una vida según la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, seamos seguidores del Mesías, no seguidores de doctrinas o denominaciones de hombres, sino seguidores de la verdad. Bien, hemos llegado al final de esta quinta lección de Introducción a la Torá. Te agradezco por ser parte de Hazak Ve'ematz y espero en el Eterno que haya sido de bendición para tu crecimiento en el conocimiento del Eterno y de su voluntad. Recuerda, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.